Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Me gustaría iniciar esta llamada en primer lugar agradeciéndole por su tiempo, por su disposición. Gracias por contribuir con esta entrevista en la cual tocaremos el tema, ¿será el turismo una fuente de ingreso para los países de Centroamérica? ¿Será un mito o realidad? De igual manera quiero presentarme. Mi nombre es Carmen Margarita Palacios Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Francisco Gavidia de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. Déjeme mencionarle que en esta entrevista es de carácter didáctico. Es por ello por lo que el principal objetivo de la misma es de carácter académico, con el fin de comprender de mejor manera este tema del turismo a los países de Centroamérica. Profesionales de los temas que usted desee tocar. Me gustaría que también brinde su opinión. Siéntase en toda la plena libertad, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿verdad? Me gustaría que pueda agregar temas que puedan o datos que puedan venir a reforzar cada una de las preguntas que se van a realizar en esta entrevista. Pero antes de iniciar con estas entrevistas, me gustaría brindarle un espacio para que usted se presente y nos cuente un poco acerca de su experiencia en este rubro. Por ejemplo, en relación a sus estudios o a su conocimiento profesional. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Realmente gracias por la oportunidad que me ha brindado de poder participar y ser parte de esta entrevista. Eh, bueno, prácticamente mis estudios se enfocan en el área de economía. Estudié licenciatura en economía en la Universidad Centroamericana, la UCA, y actualmente mi maestría en administración de negocios, un MBA con enfoque en operaciones. Prácticamente este es como el enfoque general o mis estudios generales. Muy bien, interesante. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar esta interesante entrevista. ¿Cree usted, Mauricio, que el turismo es una fuente sólida de ingresos para los países de Centroamérica? Realmente una fuente sólida de ingreso, no del todo, debido a que el turismo puede variar, pueda que este mismo también se vea perjudicado por diferentes factores, ya sean externos, internos del país. Entonces no podría decir que sería una fuente muy sólida de ingresos para los países o de la cual los países se puedan fiar de que va a ser una fuente de ingresos. Ok. ¿Cuáles cree que son las ventajas o desventajas de contar con el turismo como un pilar de la economía? Sí, como lo que sucede es que el problema, sí es muy beneficioso tener el turismo como una fuente de ingresos, debido a que claramente nos genera ingresos bastante, bueno, lo podemos ver en diferentes países donde lo utilizan como una gran fuente de ingresos, pero contar solo con esta metodología de adquirir ingresos por medio del turismo es prácticamente variable. Tanto como se puede dar un crecimiento en la economía en cierto periodo, se puede dar un decrecimiento en otro. Entonces, prácticamente es una fuente de ingreso muy inestable. Comprendo. ¿Cree usted que los gobiernos deberían de invertir más en el turismo? Sí, claramente, en los países donde se cuentan con los recursos suficientes para poder explotar los beneficios del turismo, creo que los países pueden optar por explotar o por enfocarse en invertir en estos rubros, ya que como cualquier rubro en el que se tiene, si se cuenta la posibilidad de seguirse expandiendo y contar con otras fuentes de ingreso, eso es lo ideal. Pero si el turismo es una de las pocas fuentes donde se pueden adquirir recursos de inversión exterior, creo que estaría bien. Ok. Entonces, ¿cree usted que los países centroamericanos
cuentan con lo necesario para competir con otros países en este rubro del turismo? En cuanto a recursos naturales, sí. Los países centroamericanos se puede decir que prácticamente todos contamos con vasta cantidad de recursos naturales que son beneficiosos y atractivos para otro tipo de población, porque le pregunta a alguien de uno de nuestros países, nosotros lo que queremos es ir a turistear donde hay edificios grandes, porque en nuestros países no los hay. Pero si le pregunta a una persona que ha crecido toda la vida rodeada de edificios, lo menos que quiere ver son edificios. Y acá en nuestros países lo que más abunda es la naturaleza, recursos naturales, reservas de ya sean animales, biológicas, de plantas. Entonces prácticamente contamos con el recurso. El problema es que nuestros países no cuentan con el recurso económico para poder explotar y también cuidar de estos recursos. Ok. ¿Será conveniente que un país se enfoque en solo crecer en el ámbito turístico? No, realmente no, porque eh, realmente, como le mencionaba, es bastante inestable. Sí es bueno que los países enfoquen sus esfuerzos en tratar de generar ingresos por medio del turismo, pero no solo enfocarse únicamente en este rubro. ¿Por qué? Eso puede llegar a generar que se dejen de lado otras áreas. De igual manera, los países más desarrollados a nivel mundial o que son fuerzas económicas a nivel mundial, no tienen como principal fuente de ingreso el turismo. Sus principales fuentes de ingreso o por las cuales ellos generan mayor cantidad de ingresos son, por ejemplo, venta de maquinaria, ensamblaje de ciertos productos. Entonces, los países debemos de tratar de enfocarnos también en diversificar nuestras opciones para poder comercializar y poder generar ingresos. Muy bien. ¿Cree usted que se deberían de implementar leyes para proteger los recursos naturales en estos países de destino turístico? Sí, sí, efectivamente, creo que es fundamental de que en estos países como los nuestros, que son de destinos turísticos, eh, se, siempre se cumpla o se priorice el cuidar los beneficios, los recursos naturales, porque podemos seguir construyendo hoteles, pero muy difícilmente vamos a poder volver a construir un manto acuífero. Podemos seguir construyendo más carreteras, pero si tenemos que talar miles de árboles para poder construir esas carreteras, para poder atraer turismo, creo que no vale la pena. Muy bien. ¿Cree usted que es posible que la apertura a cadenas hoteleras sea beneficioso para la economía de los países? Mm, Puede depender mucho. Puede depender mucho de cómo el gobierno o cómo las instituciones encargadas lo trabajen. Porque sí que bueno, sería muy bueno que viniesen, o se tiene la idea de que es bueno de atraer inversión extranjera. El problema es cuando esta inversión extranjera empieza a afectar la inversión nacional, como por ejemplo emprendedores, personas que empiezan sus negocios y vienen estas grandes cadenas hoteleras como Marriott, Four Seasons, Hilton, y vienen y obviamente un emprendedor que tiene una casa o un hotel pequeño a la orilla de la playa no va a poder competir contra una de estas cadenas hoteleras. O quizás muy difícilmente lo va a poder hacer. Entonces el gobierno sí es bueno que traiga inversión extranjera, pero que también genere leyes que protejan al emprendedor o a los hoteles pequeños en el país. Muy bien. ¿Y El Salvador considera usted que tiene potencial para crecer en el ámbito turístico? Sí, sí, claramente sí, contamos con muchísimos beneficios en cuanto, bueno, algo que es muy famoso por lo que vienen muchos turistas a El Salvador, las playas de nuestro país. No tenemos una época en la cual, digamos, el agua está demasiado helada o no hay olas como para hacer surf. Y de igual manera, el hecho de que seamos un país tan pequeño facilita el hecho de que las personas se puedan movilizar sin dejar de lado el hecho de que El Salvador
es un país de bajo costo. Para personas que vienen del extranjero, venir a El Salvador es muy barato y muy accesible. Entonces realmente El Salvador podría incursionar en este rubro que lo ha venido haciendo a lo largo de los años, pero creo que se podría potenciar este esfuerzo. Muy bien. ¿El alto nivel de turismo nos puede traer consecuencias, cree usted? Sí, podría en el caso de que en algún momento se empiece a dar mayor prioridad a conservar el turismo que a conservar nuestros recursos naturales. En ese caso, sí. Ok. ¿Qué debería de hacer entonces un país para crecer el turismo? Realmente creo que una de las principales cosas que se pueden hacer para seguir manteniendo el turismo eh, es seguir conservando nuestros recursos naturales, al menos en Centroamérica, ya que estamos hablando a nivel centroamericano, seguir Sí. manteniendo nuestros recursos naturales, que en este caso, en efecto, son nuestro mayor recurso y nuestro mayor atractivo, y es el por qué las personas quieren venir a países centroamericanos a hacer turismo. Entonces, sí, y aparte, ¿verdad? Cosas como mantener niveles de impuestos bajos, accesibles, donde las personas no sientan que los costos se van arriba por visitar uno de estos países. Entonces creo que y obviamente tener un niveles de seguridad, de limpieza, de eh, generar lugares donde se pueda hacer turismo efectivamente. Creo que esos serían los principales. Ok. Se deberían de crear redes para poder apoyar los pequeños hoteles. Sí, creo que el poder generar ya sean redes, comunidades de apoyo o economías en conjunto, podría ser beneficioso para estos pequeños emprendedores que vienen incursionando en este rubro, porque al final a nosotros como país nos es más favorable de que un pequeño negocio de acá crezca, un hotel de acá mismo crezca, porque el dinero se queda siempre en nuestra misma economía. Entonces eso sería muchísimo más beneficioso. Ok. ¿Cree usted que sería más fácil ser competitivos si los países centroamericanos trabajáramos en conjunto para atraer el turismo? Sí, claramente. Claramente, el poder realizar una unificación como países centroamericanos tendría muchísimo beneficio. Algo que se ha venido hablando, discutiendo por mucho tiempo. Claramente hay países que sienten que el realizar una unificación no les es tan beneficioso como a otros, ¿verdad? Entonces, pero no obstante, el realizar una unificación a todos los países nos tendría un impacto positivo, porque a pesar de que sí, contamos con diferentes características, al final todos, muchos de nosotros contamos con recursos que quizás los otros no pueden tener. Entonces, El Salvador lo vemos con la sobrepoblación que tenemos por kilómetro cuadrado, siendo el país con mayor nivel de población por kilómetro cuadrado. Y tenemos a Honduras, que tiene un amplio nivel territorial, pero no sabe cómo trabajar todo ese territorio que tiene. Entonces creo que cada país se iría complementando entre sí. Ok, muy bien. Hablemos ahora un poco en relación a esta pandemia de COVID. ¿Cree usted que el COVID-19 ha tenido algún impacto en el turismo? Sí, claramente. Bueno, lo podemos ver. Creo que aquí en El Salvador no se ha dado eh, no ha sido tan visible el efecto que ha tenido, pero en países, por ejemplo, como en Costa Rica, ha generado el cierre de muchos hoteles que todavía, a pesar de que se han dado reaperturas económicas, todavía todavía siguen teniendo problemas de los hoteles, que no llegan suficientes turistas. Muchas personas siguen con miedo. Sabemos que las personas, aunque estén vacunadas, pueden adquirir este virus.
Entonces muchos prefieren abstenerse a viajar y, y no correr este riesgo. Recordemos que depende del país en cierto aspecto, pero por ejemplo Costa Rica es un país en el que la mayoría de personas que viajan a este mismo son personas de la tercera edad, y es un grupo en riesgo. Entonces, y eso también se debe de dar en El Salvador, porque claramente hemos tenido una disminución en la afluencia de turistas. Muy bien. ¿Y las empresas? ¿O se podría decir que las empresas, luego de la situación de COVID en este país, El Salvador, será que ya se han recuperado? Depende. Los hoteles creo que van a seguir trabajando en este rubro, van a seguir trabajando en este rubro tratando de mejorar, de implementar nuevas estrategias para poder hacer crecer su negocio, para poder nivelar sus negocios. Entonces creo que esto va a ser básico prácticamente, pero ahorita creo que sería demasiado apresurado decir que si ya están recuperadas o no del todo. Ok. ¿Cree usted que los países centroamericanos ven afectado su turismo debido a los altos niveles de delincuencia? Sí, sí, claramente. Hay muchas personas que sí vienen, por El Salvador, un ejemplo. Muchas personas que vienen al país, pero es porque conocían a alguien, alguien les comentó, les dijo que no era tan peligroso como sonaba, pero en general nuestro país ya tiene como ese marcaje de que es un país peligroso y que no es tan seguro para que las personas puedan viajar. Entonces, esto disminuye hasta cierto punto el nivel de turismo en el país. Comprendo. Bueno, muy claro cada punto de vista que usted ha compartido con nosotros. Pues antes de terminar esta entrevista, me gustaría saber si hay alguna recomendación o comentario adicional que le gustaría agregarnos. Eh, sí, prácticamente creo que el llamado es más que todo, no tanto, ya ese es un aspecto más ambiental que económico el que voy a hacer. Creo que es cuidar los recursos naturales, los recursos con los que contamos actualmente, para que al final todos nos veamos beneficiados de esos mismos y que de igual manera sigamos apoyando las economías locales, tratemos de consumir productos locales, que al final es el dinero que se queda en nuestro país y estamos potenciando a pequeños emprendedores a que se generen negocios más estables en el país. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, por toda su colaboración con respecto a este interesante tema. Tal como usted lo menciona, pues es algo que de interés para cada uno de nosotros, que debemos de tener esa claridad, ¿verdad? Debemos de informarnos de manera oportuna para que podamos ayudar, cuidar y velar por la economía, ¿verdad? De nuestro país y tener esa conciencia, ¿verdad? Para que todos pongamos pues nuestro granito de arena y sigamos sacando adelante nuestro querido El Salvador. Muchas gracias. De nuevo le agradezco por su tiempo. Que pase muy feliz tarde. Gracias igual, feliz tarde. Hasta luego. Adiós.